A continuación tenemos un circuito en mixto donde nos piden encontrar la resistencia total, la caída de tensión sobre cada una de sus resistencias y la corriente que circula por cada una de ellas. Además, vamos a calcular la potencia de disipación de calor de cada resistencia. Para eso nos estaremos apoyando en la ley de Ohm y la ley de Watt. Y aquí tenemos sus dos triángulos para calcular tanto el voltaje como la corriente como la potencia. Si ustedes observarán, tenemos 8 resistencias. En primer lugar, también aquí hay que notar que tenemos un valor de la fuente de 9 voltios. Bueno, se llama circuito mixto porque contiene tanto resistencias en serie como resistencias en paralelo. Para hacer la solución de este circuito, pues vamos a hacer una reducción. Haz de cuenta que ahorita tenemos un acordeón y vamos a cerrarlo, y entonces al cerrarlo tenemos que sacar de esas 8 resistencias una sola resistencia de todas ellas. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. En la derecha tenemos 2 resistencias en serie, resistencia 7 y resistencia 8. Para hacerla en serie, vamos a obtener la suma de ellas dos y las ponemos en resistencia equivalente 1. Entonces ahí nos va a quedar una resistencia en vez de 2. Y ya vimos que está en color rojo, se va a llamar resistencia equivalente 1. Aquí la tenemos. Resistencia equivalente 1 es igual al valor de resistencia 7 y resistencia 8, vale 845 ohms. Ahora, como resistencia equivalente 1 queda en paralelo con resistencia 6 y con resistencia 5, entonces vamos a unirlas en paralelo y a esa unión le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Y aquí tenemos la operación, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí decimos resistencia equivalente 2 es igual a 1 sobre paréntesis 1 sobre R5 va a ser más 1 sobre R6 más 1 sobre R1, nos da un total de 411 ohms. Ahora ya tenemos a REC 2. Como REC 2 está en serie con R4, vamos a obtener una unión en serie y le vamos a llamar REC 3. Entonces REC 3 va a ser igual a la suma de R4 más REC 2. Y aquí tenemos a REC 3. Y su valor nos da 958 ohms. Ahora, como REC 3 está en paralelo con R2, vamos a obtener una resistencia equivalente 4 en paralelo de R2 con REC 3. Y aquí la tenemos. REC 4 es igual a 1 sobre paréntesis 1 sobre R2 más 1 sobre REC 3 y nos da 241 ohms. Ahora sacamos, como ya tenemos al principio, en la primer lazo, tenemos 3 resistencias, R1, REC 4 y R3, las tenemos ya en serie. Simplemente hacemos la sumatoria de esas 3 y obtenemos la resistencia total, nos da 327 ohms. La resistencia total vale 327 ohms. Bueno, entonces ahora podemos obtener la corriente. Corriente es igual al valor de la fuente entre la resistencia total. 9 volts entre 327 ohms nos da a 0.027 522 amperes. Haciendo una reducción, lo dejamos en 27.52 miliamperes al recorrer el punto decimal 3 posiciones a la derecha. Bueno, entonces ya tenemos la corriente. Ahora,
Como R4, en R4 la resistencia total está compuesta de R4, R1 y R3, significa que la corriente que pasa por una de esas resistencias es 27.52 miliamperios. Ahora vamos a calcular el voltaje. Ya tenemos la corriente, vamos a obtener el voltaje para R1, para R4 y para R3. Y aquí hacemos la fórmula. El voltaje para la resistencia 1 es igual a I1 por R1. En este caso, la corriente que obtuvimos por el valor de la resistencia nos da 1.29 volts para R1. Para R2, para resistencia equivalente 4 nos da un valor de 6.63 volts. Y para voltaje resistencia 3 nos da un valor de 1.08 volts. La suma de los tres voltajes nos da igual al total al valor de la fuente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que ya tenemos los voltajes para R1, R4 y R3. Aquí hay que recordar y vamos a puntualizar esto muy bien. En un circuito en paralelo, las corrientes se dividen y los voltajes son los mismos para cada una de las resistencias. Y en un circuito en serie, los voltajes se dividen y las corrientes son las mismas para todas las resistencias. Bueno, muy bien. Y también hay que recordar que a mayor valor en la resistencia va a ser menor la corriente que va a pasar por ella. ¿Verdad? Bueno, vamos a continuar. Como ya tenemos el voltaje para R4, vale 6.63 voltios. Y ahora sí a abrir otra vez el acordeón. Ya lo habíamos cerrado, ahora vamos a abrirlo. Si R4 está compuesto de dos resistencias en paralelo, ahí tiene una letra por un lado, de R3 y R2, significa que el voltaje que cae sobre R4 es el mismo para R2 y para R3. Entonces calculamos las corrientes para R2 y R3. Muy bien. Ahora, en REC3 es la unión en serie de dos resistencias, que fue REC2 y R4. Entonces la corriente que cae sobre REC3 es la misma para R4 y para resistencia equivalente 2. Entonces procedemos a calcular sus voltajes. Ahora ya tenemos los voltajes para REC2. Como REC2 salió de la suma de R5, R6 y REC1, significa que el voltaje que cae en REC2 es el mismo para R5, para R6 y para R7. Entonces ahora calculemos las corrientes para R5, para R6 y REC1. Una vez ya calculadas las corrientes, ahora recordemos que REC1 es la unión de dos resistencias, R7 y R8. Bueno, la corriente que tenemos en REC1 es la misma para R7 y para R8. Entonces simplemente calculamos el voltaje de R7 y R8. Bueno, hasta aquí ya tenemos completadas las
los cálculos, ya calculamos la resistencia total, las corrientes para cada resistencia y la caída de tensión o voltaje para cada una de las resistencias. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. No tenemos suficiente espacio en este pintarrón para seguir el desarrollo, pero así solucionaremos, así de esta manera le haríamos para resolver el circuito. Pues muchas gracias y hasta pronto.